Significa nuestras oraciones, novenas, rezos, las imágenes que tenemos de la Virgen. Saben ustedes por qué hay los hermanitos y los primos separados que nos acusan de idólatras. Bueno, pues vamos a ver. El culto a la Santísima Virgen se funda en la admirable decisión divina de vincular para siempre, como recuerda el apóstol Pablo, la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de Nazaret. Entonces, la base de nuestra relación, de nuestras oraciones, de nuestro culto a la Virgen, es su relación total, plena, indisoluble, diría yo, de María con Jesús. Jesús es el Verbo, el Salvador, el Maestro, el que murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Y María está totalmente unida a su Hijo y a la obra salvadora de su Hijo. Y por tanto, si reconocemos los méritos de Cristo nuestro Señor, también hay que reconocer y alabar los méritos de su Santísima Madre. El misterio de la maternidad divina y de la cooperación de María a la obra redentora suscita en los creyentes de todos los tiempos una actitud de alabanza, tanto hacia el Salvador como hacia la mujer que lo engendró en el tiempo, cooperando así a la redención. Entonces el centro de nuestra fe, de nuestra oración, de nuestro culto, de nuestra alabanza es Cristo nuestro Señor. Ese es el centro, Él es el mediador, Él es el Salvador, pero junto a Él también reconocemos la colaboración, los méritos de María. Los textos evangélicos atestiguan la presencia del culto mariano ya desde los inicios de la Iglesia. Entonces no es algo que se le ocurrió a algún papa o a algún santo en el siglo XV o en el XII o en el... Ya está en la misma Sagrada Escritura este reconocimiento a la Virgen. Concretamente en el Evangelio de San Lucas podemos captar las expresiones iniciales y las motivaciones del culto mariano, resumidas en las exclamaciones de Santa Isabel: bendita tú entre las mujeres, lo que rezamos en el Ave María, ¿no?, cuando María va a visitar a su prima Isabel y se admira: ¿cómo así la madre de mi Señor viene a visitarme a mí? Bendita tú entre todas las mujeres, bendecida, alabada, reconocida. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz, dichosa, la reconocemos a lo largo de los siglos, la que vivió de la fe, la que siempre estuvo atenta a la palabra de Dios, la que siempre dijo sí al Señor. Y luego María misma, y eso lo refleja la fe de las comunidades cristianas primitivas que conservan este himno suyo en el Evangelio de San Lucas, en el Magnificat, un himno que ha sido usado y sigue siendo usado en la alabanza de la Iglesia. En el cántico del Magnificat, María dice: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Eso estamos haciendo, y eso hemos hecho 2000 años, 2015 y más, y se seguirá hasta el fin de los tiempos. Los cristianos, así en ese cántico, le reconocían una grandeza única que sería proclamada hasta el fin del mundo. El Evangelio de San Juan, señalando la presencia de María al inicio y al final de la vida pública de su Hijo, da a entender que los primeros cristianos tenían clara conciencia del papel que desempeña María en la obra de la redención, con plena dependencia de amor a Cristo.
al comienzo y al final del Evangelio. Al comienzo está en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, el primer signo salvador de Cristo, un signo de la abundancia de la vida nueva, ¿no? El milagro de transformar el agua en vino. Lo hace por intercesión de María. Ahí está al comienzo. Y allí le llama mujer. ¿Qué tenemos en esto que ver? Y luego María simplemente dice, hagan lo que Él les diga. Y al final del Evangelio, en la cruz, cuando Jesús está entregando su vida por nosotros, allí está María al pie de la cruz, y allí también Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Al llamarla mujer está hablando de que María es la nueva Eva, la madre de la nueva humanidad. Entonces el Evangelio de Juan da ese testimonio de la conciencia clara de la fe desde el comienzo. Desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios. Entonces los evangelios pues, le llaman María, la Madre de Jesús, la Madre del Señor, pero ya desde tiempos antiguos se le dice Madre de Dios, que es un acto de fe. Y eso en la oración bajo tu amparo que hemos rezado esta noche, que es del siglo III. Entonces se venera a la Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Es la oración más antigua que se conserva a la Virgen María. El culto mariano se manifestó al principio con la invocación de María como Theotokos, es la palabra griega que significa Madre de Dios. Título que fue confirmado por el Concilio de Éfeso en el año 431. En la antigüedad se dieron grandes concilios, que eran reuniones de todos los obispos del mundo en aquel entonces, al menos todos los que podían reunirse con el Papa o con algún delegado pontificio. El Concilio de Éfeso fue uno de estos concilios importantes, donde había pues quienes negaban que María era la Madre de Dios, porque sostenían que Jesús era como una especie de pegamento entre hombre y Dios, ¿no? Era como que algo estaba ahí pegado. Entonces el Concilio de Éfeso reconoce la unidad de la única persona divina en la doble naturaleza humana y divina de Jesús, y por tanto la Madre de Jesús no era solo Madre del hombre, sino Madre de Dios hombre. El que estuvo en su vientre era Dios desde el primer instante, y por eso se le puede llamar a María Madre de Dios. Desde el Concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María ha crecido admirablemente en veneración y amor, en oración e imitación. Se expresó especialmente en las fiestas litúrgicas, entre las que desde principios del siglo V asumió particular relieve el Día de María Theotokos, que se celebraba en ese entonces el 15 de agosto en Jerusalén, y que posteriormente se convirtió en la fiesta de la Dormición de María o de la Asunción. Es decir, ya no solamente había oraciones a María de la devoción del pueblo cristiano, sino que se celebraba en la liturgia, en la Eucaristía, ¿no? Esas fiestas de María. La Eucaristía, la Santa Misa, es siempre el culto a Dios Padre por Cristo, que es el mediador, y movidos por la gracia del Espíritu Santo. Pero ahí entonces se recordaba ya antiguamente de manera especial a la Santísima Virgen. Además, bajo el influjo del protoevangelio de Santiago, es una
un escrito muy antiguo, se instituyeron las fiestas de la Natividad. ¿Cuándo es? 8 de septiembre, estamos a las puertas. La Concepción Inmaculada, 8 de diciembre. Entre el 8 de diciembre y el 8 de septiembre, ¿cuánto tiempo hay? 9 meses. Desde el 8 de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta 9 meses. Y la fiesta de la Presentación, ¿cuándo es? 21 de noviembre, la presentación de María. El 2 de febrero es la presentación del niño. Que estas fiestas contribuyeron notablemente a destacar algunos aspectos importantes del misterio de María, ¿no? Su nacimiento, su concepción inmaculada, y la presentación es la dedicación que ella hace de su vida a Dios. El culto mariano se ha desarrollado hasta nuestros días con admirable continuidad. Después del Concilio Vaticano II, el culto mariano parece destinado a desarrollarse en armonía con la profundización del misterio de la Iglesia y en diálogo con la cultura contemporánea. Es decir, vemos a María también como madre de la Iglesia, como miembro de nuestra familia, como el modelo de la Iglesia entera, de lo que todos debemos ser. El Vaticano II afirma que el culto a la Santísima Virgen, tal como ha existido siempre en la Iglesia, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Entonces esto es lo que no entienden los hermanitos separados, parece que no les da la cabecita tanto, ¿no? Entonces ellos nos dicen que nosotros adoramos a María. Nuestra fe católica ha enseñado 2000 años y seguirá enseñando que adoramos solamente a Dios. A Él se le da ese culto exclusivo, a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo, Jesucristo Niño Dios, Divino Niño, Jesucristo Eucaristía, Jesucristo Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Divina Misericordia, cualquiera es Jesús, Dios verdadero, segunda persona de la Trinidad. Y también se da ese culto de adoración al Espíritu Santo, es decir, al misterio de Dios, de la Santísima Trinidad. Ese es el sentido religioso de la palabra adoración, porque hay un sentido humano cuando dos enamorados se dicen te adoro, ¿verdad? Ahí no se está usando en sentido religioso, sino en sentido de un amor muy fuerte. Bien. La veneración, entonces el culto a Dios es esencialmente diferente del que damos a María, porque no se puede comparar nadie con Dios, son dos cosas distintas. La veneración de los fieles a María, aun siendo superior al culto dirigido a los demás santos, es inferior al culto de adoración que se da a Dios y es esencialmente diferente de este. Con el término adoración se indica la forma de culto que el hombre rinde a Dios, reconociéndole como dueño y señor de todo y sometiéndose totalmente y absolutamente a Él. Eso es la adoración a Dios. Los fieles, cuando invocan a María como Madre de Dios y contemplan en ella la más elevada dignidad concedida a una criatura, no le rinden un culto igual al de las personas divinas. Hay una distancia infinita entre el culto mariano y el que se da a la Trinidad y a Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces, ese es el primer punto. No consideramos a María una diosa, no le quitamos el puesto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entre el culto mariano y el que se rinde a Dios existe, sí, una continuidad, pues el honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar a la Santísima Trinidad. María es colaboradora de Jesucristo para la salvación. La salvación significa que entremos en comunión con Dios, que vivamos la vida de Dios. María lo que hace es llevarnos a Dios, obedecer a Dios, a amar a Dios. Esa es su tarea y por tanto rezarle a María, tenerla presente en nuestra vida, no nos aparta de Dios, no le quita el puesto a Dios, no le serrucha el piso a Dios, al contrario, nos lleva a Él. Venerar a la Madre de Dios significa afirmar la divinidad de Cristo. El culto mariano es del todo singular, es decir, también se diferencia del culto a los demás santos y santas de la Iglesia. Subraya su diferencia con respecto a la adoración a Dios y con respecto a la veneración a los demás santos. Posee una peculiaridad irrepetible porque se refiere a una persona única por su perfección personal y por su misión. Es decir, no hay nadie como María después de Jesucristo, evidentemente, ¿no? Su misión y su perfección es única. Ha habido santos, pues santísimos, llamémosle así, pero ninguno se compara en santidad a María. Inmaculada desde el primer instante y santísima. Por eso no le llamamos, bueno, sí, ahí se le puede llamar Santa María, pero entre nosotros más bien siempre le llamamos la Santísima Virgen María. Los santos fueron personas que lucharon con la gracia de Dios para ir creciendo en la santidad. Y los santos se confesaban, es decir, cometían pecados, no gravísimos, terribles. Bueno, algunos se convirtieron de una vida pecadora y cambiaron. María no tuvo ni el más mínimo pecado venial, porque siempre, ayudada por la gracia, pudo decir sí a Dios. Entonces, su persona, su perfección es única, total, y su misión también. Nadie pudo decir sí a Dios más que ella para que se dé la encarnación, y nadie colaboró más de cerca con la obra de Cristo que María. El Concilio Vaticano II anima a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen. Han de sentir gran aprecio por las prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendadas por el Magisterio a lo largo de los siglos. Entonces, esos ejercicios de piedad son el Santo Rosario, el Ángelus, todas las oraciones que conocemos y otras devociones que a lo mejor no hay entre nosotros y se dan en otros países. El Vaticano II quería reafirmar la validez de algunas oraciones como el Santo Rosario y el Ángelus, practicadas tradicionalmente por el pueblo cristiano y recomendadas a menudo por los sumos pontífices como medios eficaces para alimentar la vida de fe y la devoción a la Virgen. Asimismo, se invita a los creyentes a observar religiosamente el culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Entonces ahí está pues el otro problemita de los hermanitos separados, las imágenes, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes dice que esa imagen es Dios? No, ¿verdad? Eso es idolatría. Lo que la Biblia condena es la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Poner algo o alguien en el puesto de Dios. Entonces, si hacemos un toro de bronce y decimos que ese toro es Dios, eso es idolatría. Nadie dice que esa imagen es diosa. Nadie. Ningún católico lo dice. El Antiguo Testamento prohíbe eso
para que aprenda la gente, primero, que Dios es inmaterial, que no lo podemos encerrar en una imagen. Eso está en el Antiguo Testamento. Ya ahí mismo en el Antiguo Testamento se van dando que Dios manda que hagan ciertas imágenes en el templo. Cuando estaban en el desierto también y desconfiaron de Dios y les mordían las serpientes, manda hacer un estandarte con una serpiente de bronce, y el que lo miraba quedaba curado. Entonces ya en el Antiguo Testamento se dan algunas imágenes mandadas por Dios mismo. En el Nuevo Testamento dice San Pablo que Jesús es la imagen visible de Dios. Dios mismo nos da la imagen perfecta en su Hijo. Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Y estaban viendo un ser de carne y hueso. Desde ahí entonces, en la iglesia hay la costumbre de tener imágenes